Bien, ahora bien vamos a hablar un poco sobre los cálculos de peso molecular. Para calcular el peso molecular de un compuesto se suma la masa en unidad de masa atómica de cada uno de sus elementos. Ejemplo de ello es MM del agua, que es 18 UMA. MM significa masa molecular y lo podemos observar aquí abajo. ¿Cuál sería la resolución? Pues establecer la masa atómica del hidrógeno por el número de átomos más la masa atómica del oxígeno por el número de átomos de oxígeno. Entonces, en la resolución establecemos hidrógeno va a ser igual a 1 gramo por mol, que es la masa atómica del hidrógeno, por 2 átomos que conforman la molécula, va a ser igual a 2 gramos mol. Oxígeno, 16 gramos mol por 1, un átomo de oxígeno que corresponde, forma parte del compuesto, va a ser igual a 16 gramos mol. Estos dos valores se suman y me da 18 gramos mol. La masa molecular del hidrógeno sería 2 UMA o 2 gramos mol. La masa molecular del dióxido de carbono sería 44 UMA o 44 gramos mol. Es decir, para calcular el peso molecular se suma la masa atómica de los elementos contemplando los átomos que están dentro del compuesto y luego se multiplica la masa atómica por el número de átomos y se suma. Eso daría la masa molecular del compuesto. Masa atómica por átomos que están involucrados en el compuesto. Para el caso del agua son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bien, ya para establecer el cálculo de la composición centesimal de una sustancia se determina a partir de su fórmula que expresa su composición cualitativa y cuantitativa. Para determinar el porcentaje en peso en que interviene cada elemento en la constitución de la sustancia, el producto del número de átomos que aparece en la fórmula por su masa atómica se divide entre la masa total y se multiplica por 100. Ejemplo, aquí M es la masa atómica, no es la molaridad. La molaridad es una unidad de concentración que se utiliza para cuando estamos hablando de soluciones o disolución de sustancias. Entonces, vamos a hacer el porcentaje, el número de átomos por A, en donde A va a ser la masa atómica del elemento, entre la masa total. Esta masa total es la suma de todos los elementos que conforman el compuesto y eso se multiplica por 100. Por ejemplo, tenemos agua, tenemos un porcentaje de agua, entonces queremos saber qué contenido de hidrógeno en porcentaje de composición centesimal está involucrado y qué porcentaje de oxígeno. Entonces el agua, dijimos que anteriormente el peso molecular o la masa molecular era de 18. Entonces tenemos masa atómica multiplicado por 2 serían 2 gramos. Serían 2 gramos entre 18 por 100. 16 gramos entre 18 por 100. Y eso me daría el contenido en composición centesimal del agua. Calcular la composición centesimal de las siguientes sustancias. Aquí vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Tenemos el amoníaco, el ácido sulfúrico y el hidróxido de calcio. Los datos: la masa atómica del hidrógeno 1, oxígeno 16, carbono 12, nitrógeno 14, azufre 32 y calcio 40 gramos mol respectivamente. Para el caso del amoníaco, allí podemos observar la masa molecular del amoníaco sería un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces sería masa atómica del nitrógeno por el número de átomos más la masa atómica del hidrógeno por el número de átomos de hidrógeno. ¿Cuál sería la resolución? La masa molecular va a ser igual, la del amoníaco, a 14 por 1 porque está un átomo de nitrógeno más un gramo mol de hidrógeno por 3 átomos. 14 más 3 da 17. 17 gramos mol es el peso molecular del amoníaco. ¿Cómo se calcula el porcentaje de nitrógeno y de hidrógeno? Pues eso va a ser igual a la masa atómica de cada uno de los elementos entre la masa total por 100. En este caso sería la masa atómica 14
por un átomo. Si tuviese mayor cantidad de átomos, se debe contemplar dentro de la composición centesimal, tal como lo expliqué en la fórmula anterior, entre 17 por 100. Ahí daría 82,35% de nitrógeno para el compuesto del amoníaco. Y el porcentaje de hidrógeno sería 3 entre 17 por 100 para dar un total de 17,65. Estas dos composiciones al sumar deben dar 100%. Para calcular los gramos, moles, moléculas, átomos. Para calcular la masa en base a esa cantidad, o sea, a esas unidades en específico. Pasar a moles los gramos y a gramos los moles. Tenemos datos: el peso molecular del agua 18, del dióxido de carbono 44 y del amoníaco 17. Debemos aplicar factor de conversión, no regla de 3. En este caso tenemos 40 gramos de agua. ¿Cómo lo pasamos a mol? Haciendo uso de su peso molecular. En este caso tendría que ir en el denominador 18 gramos de agua, elimino el agua, gramos de agua con gramos de agua, y me quedarían los mol de agua. Serían 40 entre 18 igual a X mol de agua. ¿Cómo se calcularía los 36 gramos de dióxido de carbono a mol de dióxido de carbono, o los 120 gramos de amoníaco a mol de amoníaco con el peso molecular? Serían 36 entre 34 y 120 entre 17. Para pasar de mol de agua a gramo, entonces serían 2 moles de agua, el peso molecular se invierte, ya 18 gramos quedarían en el numerador, se eliminaría mol de agua con mol de agua y me daría 2 por 18, 36 gramos mol. Considerando, contemplando y trabajando con factor de conversión. Es importante resaltar que en química se utilizan esos factores de conversión. Muy rara vez se utiliza la regla de 3, puesto que la regla de 3, a menos que sean proporciones constantes y definidas, se cumplen. Cuando eso no es así, las proporciones son múltiples, lamentablemente no se cumple la regla de 3. Por lo tanto, en química trabajamos con puros factores de conversión. Luego, el cálculo de átomos y moles en compuestos y elementos. Aquí hablamos de pasar a moles las moléculas y a moléculas los moles. Vemos los datos: masa molecular o peso molecular del agua 18, del dióxido de carbono 44 y del amoníaco 17. Entonces tenemos 5 por 10 a la 23 moléculas de agua. Para poder pasarlo a mol, utilizamos el número de Avogadro, en donde el número de Avogadro puede ser átomos, moléculas e iones. Ya tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas en el denominador, equivale a un mol de agua. Al realizar la operación matemática y la eliminación de los factores de las unidades, molécula con molécula se va y me queda mol de agua. Pueden ejercitar con 8,10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono y 2,34 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Luego, de mol a moléculas, tenemos 2 moles de agua. Para llevarlos a moléculas de agua, utilizamos nuevamente el factor del número de Avogadro, pero esta vez, en vez de estar ubicado en el denominador, debería estar ubicado en el numerador, para dar 1,20 por 10 a la 24 moléculas de agua. Pueden practicar partiendo de 3 moles de dióxido de carbono y 5 moles de amoníaco. El cálculo de átomos y moles en compuestos, continuamos con ello. Tenemos 2 moles de dióxido de carbono. Vamos a calcular aquí: determine los átomos de oxígeno que hay en las siguientes cantidades. Tenemos los datos de agua, dióxido de carbono y azufre, que serían 18, 44, 98 gramos mol, el peso molecular de cada uno de ellos. Vamos a partir con el ejemplo básico para calcular el número de átomos de oxígeno que hay en una molécula de dióxido de carbono, partiendo de 2 moles de dióxido de carbono. 2 moles de dióxido de carbono, con el número de Avogadro lo llevamos a moléculas, y en una molécula de dióxido de carbono hay 2 átomos de oxígeno. Así, a partir de los moles podemos obtener los átomos de oxígeno, en donde da 2,41 por 10 a la 24 átomos del elemento. Bien.
Acá podemos hablar de lo que es la deducción de la fórmula empírica y la fórmula molecular. Dijimos que la fórmula empírica me permitía calcular el número relativo de átomos involucrados en la molécula, mientras que la fórmula molecular ya me indica con exactitud el número de átomos que la conforman. Las etapas para la obtención de la fórmula empírica es sencilla. 1. Primero debemos obtener la composición elemental, que puede ser en porcentaje. Se divide entre la masa atómica y entre ellos obtenemos la relación en moles. ¿Bien? Masa, tenemos la relación en moles. Luego se divide entre el número de moles más pequeños. Así obtenemos la relación entre los átomos en números sencillos. Es así como podemos pasar de fórmula empírica. Utilizando la masa molecular tenemos los moles, de los moles observamos quién tiene los moles más pequeños y dividimos los moles de cada elemento entre esos moles más pequeños y me va a dar, de cada elemento me va a dar la fórmula molecular exacta. La fórmula empírica es distinta a la fórmula molecular, puesto que en la fórmula empírica vamos a trabajar con porcentajes de elementos, mientras que en la fórmula molecular ya estamos con exactitud del cálculo del porcentaje, de ese elemento dentro de la fórmula.